gustaría que fuéramos conscientes y quisiera poner en valor este proyecto que acabamos de ver, que ahora en media hora parece que es sencillo, fácil. Cuando es un reto crítico de todas las comarcas, que están diciendo en todos los sitios que hay que ganar en tamaño, en dimensión, que las empresas pequeñas tenemos que juntarnos para abordar procesos de internacionalización, etc. El mero hecho de pensar que tengo que juntar a 4 empresas mecanizadoras, competidoras, y tienen que empezar a trabajar juntas, a colaborar, a abrir sus talleres, enseñar todo lo que tienen. León, Aichol y Begoña, en primera mano, saben lo difícil que es eso, lo complejo y el tiempo que lleva en ponerlo en marcha. Que es difícil visualizar, pero... Bueno, yo solo quiero presentaros a Aichol, que para mí es un privilegio, porque decidieron hace tiempo emprender un viaje, ¿vale? Un viaje hacia la participación, con objetivo, evidentemente, de fomentar la participación de las personas en Alberdi, en aras a ser más competitivos, ¿vale? Una participación apasionada, ¿vale? Un viaje que empezaron en 2007, porque no acaba nunca, porque el tema de la participación no acaba nunca, ¿vale? Es como una carrera de obstáculos que tiene kilómetros infinitos. Sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba, ¿vale? Que empezaron con muchas ilusiones, con muchas incertidumbres, que han tenido momentos buenos, no tan buenos, como él nos dirá. Y yo le decía a Aichol, explica vuestra experiencia desde tus entrañas, desde lo que te dicen tus tripas, no hagas una exposición, no. Cuenta lo que habéis sufrido, las dificultades que habéis tenido, los problemas que habéis tenido, las cosas que habéis hecho bien, pero las cosas en las cuales ahora haríais de otra manera o enfocaríais de distinta manera, ¿vale? Porque cuando hablamos de participación, ahora está de moda. Claro, participar es delegar poder, es delegar protagonismo, ¿vale? Es una moneda que tiene dos caras. Yo dejo de tener protagonismo. Joder, estamos todos dispuestos a dejar de tener protagonismo cuando las personas per se somos protagonistas, nos gusta el protagonismo. Primera variable, yo dejo de tener protagonismo. Pero luego le doy la vuelta a la moneda y el otro tiene que querer coger protagonismo. Cuando muchas veces es mucho más cómodo no participar. ¿Qué me dices de participar? Déjame que estoy bien. Se tienen que dar las dos cosas, que no es sencillo, ¿vale? Y ahí me vienen a la cabeza las películas y las obras de teatro, donde tenemos actores principales, actores secundarios, actores de reparto, extras. En las empresas lo único que hace falta es que todos sean actores principales, protagonistas principales, ni secundarios, ni extras, ni si es el gran reto. Eso es lo que han vivido, lo que están viviendo y lo que nos va a comentar un poco Aichol, ¿vale? Su experiencia en este mundo, en este viaje que empezaron hacia la participación, ¿vale?